Soy Toño Sánchez Jr., afectuoso saludo. Como se los decía, que quería con la venia de ustedes que me permitieran compartir estas lecturas, eh, que es la historia de nuestro país, de nuestro departamento, y que quisiera que las conociéramos y que todos estuviéramos al tanto de ellas. Entonces vamos con la segunda parte, y este es Somos un país de desalmados, parte 2. Decíamos que muchos colombianos, entre quienes se encuentra la gran mayoría de políticos y gobernantes y algunos periodistas, son unos perversos desalmados. Satanizan todo lo que se haga por la paz de la nación. Llegan hasta el grado de cinismo de olvidar que en el pasado ellos estuvieron en el poder y que son sus desacertadas decisiones con las que crearon más violencia, muerte, narcotráfico y corrupción en Colombia. Habíamos iniciado un ejercicio de memoria reciente que empezamos con el presidente de las Palomas Blancas, el que estuvo en el periodo 1986, en el periodo 1982-1986. Esto no excluye para nada a ninguno de quienes lo antecedieron. Tal vez fueron más nefastos. Fue en el gobierno de Belisario Betancur que la guerrilla pasó de 20 frentes a más de 40, que el narcotráfico comenzó sus asesinatos selectivos, que las selvas colombianas se convirtieron en grandes laboratorios para procesar coca, que campesinos del Magdalena Medio se organizaron y armaron en grupos de autodefensas para combatir a la subversión. Estas autodefensas más adelante se entregaron a la mafia, que aparecieron grupos de justicia privada, que se formaron paramilitares puros. No olvidemos un detalle, fue para 1984 que un personaje misterioso para los cordobeses compró una hacienda en el Alto Sinú llamada Las Tangas, Fidel Castaño. Curiosamente, a los que allí trabajaban comenzaron a conocerlos como los tangueros. Estaban haciendo la primera generación de autodefensas en esta región. Todos estos fenómenos no nacieron de una política oficial ni de una trinca de unos cuantos desadaptados sociales. Tuvieron su origen, expansión y prosperidad por el abandono total del Estado. En 1986 llega a la presidencia Virgilio Barco Vargas, considerado muy personalmente que con dicho personaje el país tiene una deuda que aún no ha sido saldada. Fue el mandatario que tuvo, excúsenme el término, pero es el más exacto, los cojones de parársele al narcoterrorismo de Pablo Escobar. Entre otras cosas, hasta la fecha nadie ha respondido política y judicialmente por la terrible época de 1986 a 1990. En ese tiempo muchos de quienes hoy nos agobian con discursos moralistas pasaron de agache para no enojar a los patrones Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha el mexicano y Manuel Marulanda Vélez Tirofijo. En esta época la mayoría de la clase política y otras ramas del poder público, incluido el llamado Cuarto Poder, estaban tocados del temible dúo del crimen Escobar-Rodríguez Gacha, que se conoció como Cartel de Medellín, que impuso la moda de entregar a los políticos todo lo que les pidieran para que no hubiese excusa más adelante de decir no puedo. Los narcotraficantes siempre amenazaron a los políticos, pero nunca hicieron nada contra ellos. A los mafiosos no les importaba tumbarlos o contar la verdad de sus relaciones. Lo que les interesaba era que obedecieran. Y obedecían. Este detalle es muy importante hacia el futuro, no lo olvidemos. La confrontación contra la mafia alcanza su clímax cuando Barco activa la llamada extradición administrativa. Se conforma un grupo llamado de los extraditables que le declara la guerra al Estado. Paralelo a esto, Pablo Escobar abre otro frente de batalla contra el llamado Cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Colombia se asemejaba al Beirut de los años 80. Bombas, atentados, asesinatos, secuestros y derribamiento de un avión de Avianca eran las acciones del narcoterrorismo. Para aquel entonces, el diario El Espectador puso en el periodismo la cuota más alta de sangre. Su director, Guillermo Cano, fue asesinado en diciembre de 1986 y las instalaciones del diario destruidas por una bomba en 1990. Hoy día acabó siendo un semanario. En ese momento terminó siendo un semanario, ya después volvió a ser un diario. Lo triste fue que en una finca de Córdoba se celebró el crimen. La fiesta fue amenizada por el Gran Combo de Puerto Rico. Al tiempo le fue mejor, tal vez por haber sufrido el secuestro de uno de sus dueños, Francisco Santos Calderón,
y tuvo en sus notas una prudencia excesiva. Esto demuestra que los discursos cambian de acuerdo con el agua que nos está mojando. Cuando liberaron a su familiar, las condiciones cambiaron. Sus instalaciones en la avenida El Dorado se salvaron de 2 atentados con carrobomba que ordenó Escobar Gaviria. Por la rápida alerta que hicieron los jefes del cartel de Cali a las autoridades, según comentó en una ocasión Carlos Castaño. Un día terrible para Barco Vargas fue el 18 de agosto de 1989. En la mañana, en una avenida de Medellín, es asesinado el coronel de la policía Valdemar Franklin Quintero. Era la primera vez que los narcos sicariaban a un alto oficial y comandante de la policía de departamento. Los generales se inquietaron, se imaginaron que era cuestión de tiempo para que fueran por ellos. Decidieron buscar una estrategia contundente contra el narcotráfico. Por ello necesitaban a un tipo de respaldo que no tenían el respaldo político. Pero en la noche de esa misma trágica fecha lo obtuvieron con sangre. En una plaza del municipio de Soacha, Cundinamarca, caía asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Su asesino, Eduardo Rueda Rocha, era miembro orgánico de las autodefensas del Magdalena Medio con sede en Puerto Boyacá, grupo ilegal que se expandió en el periodo presidencial anterior y que terminó al servicio de Escobar y del Mexicano. Todo esto por el abandono del Estado. Pero lo más grave vino después en el gobierno de César Gaviria, cuando esta autodefensa se convirtió en aliado perfecto para perseguir a Pablo Escobar. Para 1989 Córdoba estaba en plena guerra. Todos sabían de la existencia en nuestras selvas de una autodefensa bien armada y con estatutos que más bien parecían un régimen interno y que estaban combatiendo a la guerrilla del EPL y al quinto frente de la FARC. Mientras en la ciudad un grupo de sicarios apodados los Magníficos asesinaba todos los días a auxiliadores, simpatizantes y estafetas de la subversión. En aquel tiempo, a las 6:30 de la tarde, todo mundo estaba atrancado en su casa. Aquí una anécdota de tantas que hubo en aquella época. El EPL secuestró un fino caballo del ganadero Arturo Vega y le pidió una millonaria suma por devolverlo. Al negarse a pagar tal cantidad, se lo entregaron castrado y todo su cuerpo marcado con un hierro que decía EPL. Una delegación de ganaderos fue donde un prestante periodista en Bogotá denunciar estos y otros hechos. Todavía están esperando escuchar o leer la nota. El gobierno de Virgilio Barco Vargas termina con un país destruido por el narcotráfico, pero con la política firme de enfrentarlo. Sigue, en mi concepto, el gobierno más nefasto de Colombia en esa época, el de César Gaviria Trujillo, el del Revolcón y también el de los Pepes y el responsable del nacimiento de la segunda generación de las autodefensas. Esa historia, que Dios siempre lo permite para nuestra próxima entrega. De verdad que miren que uno es simplemente mirar un poco al pasado y encuentra razones por las cuales estamos viviendo hoy en día nuestro presente. Y miren que hay algo que ha estado en todo: narcotráfico, 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 guerrilla, autodefensa, grupos al margen de la ley, grupos sicariales, grupos de justicia privada. Todo eso nos ha seguido y nos sigue persiguiendo, al parecer por siempre. Por eso, como empezó la nota, pareciera que tuviéramos un sino trágico. Mil gracias, y esto es Historias y Crónicas Narradas que hemos decidido presentarle a ustedes.